Tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Marina Dittieri, soy presidenta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, de aquí de la Ciudad Autónoma. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Asociación Alampionaf por la convocatoria, por trabajar muchas veces en conjunto con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, a Marilyn en particular por esta iniciativa de este seminario latinoamericano de infancia, de niñez, infancia y adolescencia, pensado en vistas al Congreso número 12 a celebrarse en nuestro país a fin de año. Todavía no sabemos en este contexto las modalidades del Congreso, en tanto sea online, presencial, bueno, en este contexto tan complejo que nos está tocando vivir a todos, creo que el seminario bajo esta modalidad es una forma de acercarnos, de ir pensando desde el derecho, este nuevo mundo que nos toca vivir, que nos toca atravesar, a la humanidad en general, y bueno, el derecho no puede quedar ajeno a ello, así que bueno, nuevamente espero que el seminario les sirva. Queda a disposición de Alampionaf, de Marilyn, para que puedan solicitar nuestros contactos de la Comisión de Infancia de la Asociación de Abogados, así como el PowerPoint que yo ahora voy a compartir, en su caso, a disposición de todos y todas. Bien, bueno, vamos entonces a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el PowerPoint, ¿sí? Bien. Bueno, relaciones de familia en el contexto de COVID-19 es el marco del conversatorio propuesto a la comisión. En este caso está a mi cargo y soy yo quien va a efectuar la charla, pero aclaro que es un trabajo conjunto de la comisión y un proyecto trabajado entre las dos instituciones. Bien, como dijimos, aquí tenemos el programa del seminario. Para mí es un placer compartir con todas las colegas y todos los colegas que están allí. Así que bueno, puntualmente, en el caso que a mí me convoca, el planteo de la institución fue conversar sobre el régimen de comunicación entre progenitores e hijos a partir del COVID-19, de esta pandemia que nos está atravesando a todos, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Bien, a mí me parecía que era necesario, previo, para que se entienda, pensando que este seminario llega a distintos colegas y personas de Latinoamérica, pensar y transmitirles algunas ideas básicas de cuál es el funcionamiento de los regímenes y de la responsabilidad parental en nuestro sistema legal con vigencia previo a que ocurra esto hace un mes por lo menos en Argentina. Bien, entonces, vamos a empezar por las fuentes, vamos a ir al Código Civil y Comercial de la Nación. Les comento que a partir del 2015 nosotros tenemos un Código Unificado, Civil y Comercial, claramente atravesado en sus artículos 1, 2 y 3 por una perspectiva de derechos humanos, en esta idea de la constitucionalización del derecho privado. El Código Civil viene a bajar, por decir de algún modo, al campo del derecho privado, las normas del derecho público que ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico desde la reforma constitucional del 94, como lo son los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ubicados en pie de igualdad con la Constitución, teniendo jerarquía constitucional. ¿Bien? Bueno, hoy el Código incorpora, constitucionaliza ese derecho público, por eso hablamos de proceso de constitucionalización del derecho privado. Bueno, también ¿qué hace el Código? Cambia un montón el lenguaje en los institutos del derecho de familia. Situación que no es menor en tanto el lenguaje instituye realidad y el lenguaje no es algo menor ni simbólico. No es lo mismo nombrar de un modo u otro a la gente, a las personas, a las realidades. Bien, nuestro código va a dejar de hablar
de patria potestad, de menores, de padres, de tenencia, para pasar a hablar de responsabilidad parental, progenitores, niños, niñas y adolescentes, cuidado personal. Y en este punto también el código es respetuoso de la terminología utilizada en el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, en el punto que nos atañe, vamos a ir a la responsabilidad parental, que les decía es la anterior patria potestad. ¿Qué es la responsabilidad parental? El código incluso va a definir un código de fondo con definiciones. Nos va a decir, es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo, formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Bien, entonces, es el conjunto de derechos y deberes que corresponde a ambos progenitores. Y acá ya me adelanto. Digo ambos porque vamos a hablar del principio de coparentalidad. El código además elimina las preferencias maternas que teníamos respecto de los niños menores de 5 años y equipara en pie de igualdad, como así corresponde, a ambos progenitores en las tareas de desarrollo, cuidado y protección de los hijos. ¿Bien? Ahora, ¿qué dice el código en sus artículos 639? Primero te define el instituto y luego te establece los principios que van a regir ese instituto. Esto lo hace la responsabilidad parental, como también lo hace la adopción y en otros institutos. ¿Qué principios nomina? Enumera principios que vienen derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño y que son de público conocimiento para quienes hacemos infancia, niñez, adolescencia. Interés superior del niño, el famoso derecho a ser oído del artículo 12, esta obligatoriedad de oír a los chicos, el principio de autonomía progresiva, es decir, la opinión del chico va a ser tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez, a mayor autonomía, menor representación de los progenitores, y el principio de coparentalidad del cual les hablaba, que además de tener fundamento en este artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, tiene también origen o encuentra basamento en el artículo 16 de la Convención sobre todas formas de eliminación contra la mujer, CEDAW, correspondiente al Sistema de Naciones Unidas. ¿Qué me dice este artículo 16? Me establece pie de igualdad en el número de hijos a tener, los intervalos, si llegar o no al matrimonio, bajo qué modalidades, principio de igualdad para las tareas de cuidado, desarrollo, decisiones de los hijos, también habla de la materia patrimonial, pone en pie de igualdad en los vínculos familiares al varón y a la mujer. Como les dije, el código en este proceso de constitucionalización del derecho privado incorpora estos institutos, estas premisas, estos principios. Bien, entonces, esta responsabilidad parental vamos a encontrar, dijimos, conjunto de derechos y deberes que corresponde a ambos progenitores respecto de la persona y bienes de sus hijos y demás. Ahora, ¿cómo la vamos a ejercer? Y aquí nos aparecen tres conceptos: titularidad, ejercicio y cuidado personal. Titularidad, conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambos padres. Principio de coparentalidad. Y el ejercicio tiene que ver con el actuar en función de ese derecho que como progenitor tengo. Ahora, el ejercicio o los sistemas de ejercicios van a variar de acuerdo a cada situación fáctica. En algunos casos será unipersonal porque hay un único progenitor, podrá ser conjunto, podrán ser ejercido por los dos o podrá ser indistinto. ¿Bien? Esto va a tener que ver de acuerdo al tipo, a cada tipo de familia. Lo que sí tenemos que tener en claro es que el principio de coparentalidad rige como regla. ¿Qué aparece aquí? Esta nueva noción en el código, el cuidado personal. ¿A qué se refiere este cuidado personal denominado, enumerado en el 648? A los deberes y facultades que tienen los progenitores referidos a la vida cotidiana de los chicos. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Quién lo va a buscar al colegio? ¿Quién hace la tarea? ¿Quién se sienta a comer? ¿Quién lo lleva a inglés? Este cuidado personal puede ser ejercido por uno o por ambos progenitores, aún por ambos estando separados.
Entonces, en principio voy a tener clases de cuidado personal. Podrá ser compartido, como les dije, con independencia de que estemos separados, divorciados o no, y podrá ser unilateral, ejercido por uno solo. Pero ¿qué me dice el código? Si usted va a tener un cuidado personal unilateral, esto es de regla excepcional, porque el principio general es que todo sea compartido. Cuidado personal compartido como regla. Ahora, voy a tener distintas modalidades, como les digo, de acuerdo a cada familia. Yo no puedo pensar, el código ya deja de pensar en un único y universal modelo de familia pensado en la mamá, el papá, los nenes y el perro. Ya hablamos de derecho de las familias, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Atala Rifo, en el caso de Fornerón, ya ha dicho que no existe un único y tradicional modelo de familia, sino distintos modelos de familia y que no podemos estereotipar. Entonces, bien, el cuidado personal podrá ser alternado o indistinto. Será alternado cuando el chico pase periodos de tiempo con cada uno de los progenitores. Por ejemplo, una semana en cada domicilio. Y podrá ser, ahí sería alternado. Y podrá ser indistinto cuando el chico fije residencia en uno de los domicilios, tenga un régimen de comunicación fluido y amplio con el otro, y ambos progenitores tomen las decisiones en conjunto. El código va a priorizar, se deben dar cuenta en la línea que viene, el cuidado personal, la modalidad compartida, indistinta. Es decir, que el chico fije residencia en uno de los domicilios y tenga un contacto amplio con el otro. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que es mejor para los chicos estar en un lugar y no ir y venir, sino mantener un contacto fluido con el otro. Lo que no implica que las familias no puedan, a través de un plan de parentalidad, pactar el alternado, pero el alternado podrá funcionar para algunas familias sí y para otras no. Esto habrá que verlo en cada caso. Ahora, sea que yo pacte uno, sea que yo pacte otro, esto no tiene que ver con la materia alimentaria. Esto igual nos excede a lo que estamos tratando. Pero digo, inclusive en el alternado, aunque los progenitores pacten que cada uno se va a hacer cargo de los gastos de alimentos mientras el chico esté en su domicilio, comparten los gastos comunes y si uno de ellos estuviese en una situación económica distinta al otro, quien esté en mejor condición y fortuna ayudará al otro para que el chico no encuentre diferencias entre un lugar, entre una casa y la otra, que no viva en Disney y en otro lado donde le falten un montón de cosas. Bien, pero esto no se excede. Entonces, hasta acá dijimos, tenemos titularidad, ejercicio, cuidado personal. Este cuidado personal, como regla, tiene que ser compartido, modalidad alternada o indistinta. Y en forma excepcional va a ser unilateral. El juez, cuando lo determine en forma unilateral, va a ponderar, aquí les he copiado el artículo, la edad del chico, la opinión, el centro de vida, la situación existente, pero a su vez va a garantizar, va a ponderar que a la persona que le otorgue este cuidado unilateral garantice 652 régimen de comunicación fluido con el otro progenitor, porque este es un derecho y un deber del progenitor no conviviente. Y lo remarco en color porque ahora lo vamos a analizar cuando analicemos qué ha pasado con los regímenes y con estos principios generales a través de la pandemia. Bien, bueno, esto es una repasada muy rápida y por arriba para que se contextualicen en cuál es el sistema legal vigente en Argentina. Y llegamos en nuestro país al 20 de marzo, cuando a través del decreto presidencial 297 se decreta el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia. Previamente ya se había decretado la emergencia sanitaria. ¿Y qué nos dice este decreto? Que tenemos prohibición de circular. También establece en su artículo 6 excepciones, donde, por supuesto, son interpretadas con carácter restrictivo y dice, determinadas personas y determinados servicios están exceptuados y pueden circular. Fuerzas de seguridad, médicos, abastecimiento de alimentos y demás.
Bien, y en una de las excepciones establecía quienes deban asistir a personas mayores, a niños, niñas y adolescentes, bien. Pero el artículo 6 establecía algunos puntos de excepciones y nada más. ¿Aquí qué se generó? Cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, un gran conflicto en qué pasaba con los regímenes de comunicación una vez decretado el aislamiento, qué pasaba con esos chicos que quedaron en el domicilio del otro progenitor donde no es su centro de vida, o qué pasaba con esos chicos que, si bien quedaron en el domicilio donde es su centro de vida, no van a tener contacto con el otro progenitor, no se sabe por cuánto tiempo. Esto empezó el 20 de marzo, hoy ya estamos a fines de abril y seguimos en aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, ¿qué ocurrió frente a este gran lío y debate y que la gente no sabía para dónde recurrir? El Ministerio de Desarrollo Social saca la resolución 132 para aclarar, propiamente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la situación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Bien? Entonces nos dice, como regla general, se abstiene al decreto. Nadie puede circular. Ahora, dice, queda exceptuado en el mencionado decreto, quedan exceptuados del cumplimiento y el aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular ciertas personas afectadas a una serie de actividades o servicios declarados como esenciales estipulados en el artículo 6. ¿Y quiénes eran esas personas que podían circular, entre otras, las que tenían que asistir a personas con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a los adultos mayores, que ha sido un gran problema y debate aquí también en Argentina, pero en el caso que nos ocupa, a los niños, niñas y adolescentes? De todos modos, como regla, prohibición de circulación. Como excepciones, con interpretación restrictiva, las del artículo 6. ¿Qué me dice la resolución? Que el cuidado de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes, va a ser unilateral. Y dice, el progenitor conviviente tiene el deber de llevar adelante todo lo que está a su alcance para que los chicos mantengan fluida comunicación con el progenitor no conviviente, de acuerdo al estipulado en el 652 y 653 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero a ver, atención. Yo les dije, primero, que la regla era el cuidado personal compartido y que la excepción era la unilateralidad. Bien, ahora, la excepción durante la pandemia se convierte en regla. ¿Y cuál es el fundamento de que la excepción se convierta en regla? El interés superior del niño y que estos chicos no sean expuestos a ser trasladados y que se ponga en riesgo la salud de ellos y la salud de la sociedad en general, porque hay emergencia sanitaria. Entonces me dice, bueno, el cuidado unilateral es la regla. De todos modos, progenitor que tiene el cuidado unilateral va a tener que garantizar con el progenitor no conviviente la famosa comunicación fluida que me establecía el 652. Pero ¿cómo voy a garantizar esta comunicación fluida en el marco de la pandemia? A través de los medios tecnológicos. WhatsApp, llamadas, videollamadas, mensaje de texto, todas las formas que conocemos y todas las formas que hoy estamos utilizando. Lo que no va a poder es haber un traslado de los chicos, de los niños, de un domicilio al otro, simplemente para que se cumpla un régimen vigente. Está por encima, y además consideremos que cuando se dicte el aislamiento social preventivo y obligatorio, también se decreta una feria extraordinaria en el marco del Poder Judicial de la Nación. Con lo cual, tampoco voy a poder ir a exigir el incumplimiento de un régimen, a lo cual voy a tener que habilitar feria. ¿Bien? Bueno. Entonces, avanzando, ¿qué me va a decir la resolución? Además de, ya les dije, por un lado me dice, sí o sí, tenemos un cuidado personal unilateral.
garantizando la comunicación a través de medios tecnológicos con el otro progenitor. Pero va a haber 3 situaciones que contempla la resolución en las cuales, aquí estamos, dice que sí voy a poder trasladar a los niños de un domicilio al otro, pero ¿cuándo? La medida de aislamiento social preventivo y obligatorio entró en vigencia cuando el niño, niña o adolescente se encontraba en un domicilio distinto al de su centro de vida. Este traslado será realizado por única vez. Es decir, si yo convivo con mi hijo, tengo un régimen compartido indistinto, fija domicilio en mi residencia, y el día que sale el decreto, mi hijo quedó en la casa del otro progenitor, yo por única vez estaré autorizada a efectuar ese traslado del niño a su centro de vida, por única vez y de manera excepcional. Luego ya me viene la regla, cuidado personal unilateral con régimen de contacto fluido. ¿Cuándo más? Cuando uno de los progenitores, por razones laborales, de asistencia a tercero, de fuerza mayor, debe ausentarse del domicilio en el que se encuentra el niño. ¿Cuál es esta situación? Yo estoy casada con un médico, o estuve casada con un médico, con un policía, o con alguien que tenga que asistir a alguien con discapacidad. Bueno, en ese caso va a ser necesario el traslado del chico, porque yo estoy obligada y soy de las exceptuadas del decreto nacional y tengo que ir a cumplir funciones. En ese caso también se va a autorizar el traslado del chico. Y por último, siempre que existan razones de salud y sea en beneficio del chico, de su interés superior, este traslado. Salvo estas 3 situaciones contempladas y como excepciones de carácter restrictivo, en todos los demás casos los regímenes cesan y vamos al cuidado personal unilateral. ¿Bien? ¿Qué me aclara por las dudas la resolución? Y para que no me queden dudas, cualquier otra situación que involucre la comunicación entre progenitores y hijos queda limitada por la medida excepcional de aislamiento social preventivo y obligatorio en beneficio de la salud del niño, pero a su vez también en beneficio de la salud de la población. ¿Bien? Bueno, ¿cómo circulo yo en Argentina si estoy en alguna de estas 3 excepciones? La resolución en el anexo establece una declaración jurada que se llena simplemente de puño y letra, que se puede descargar en el celular. Yo aquí les puse la foto. La persona circula con esa declaración jurada, con los documentos del niño y con los documentos propios, acreditando que es el progenitor con la partida de nacimiento, y puede circular en alguna de las 3 excepciones previstas. ¿Bien? Bueno, ahora, como todo análisis, nos obliga a hacer un cuestionamiento o a repensar la cuestión desde un punto de vista convencional o constitucional convencional. ¿Qué derechos tengo yo aquí en pugna? ¿Qué es lo que ha generado tanta tensión? Y ahora lo vamos a ver en los casos jurisprudenciales. Esto tiene que ver con, por un lado tengo el artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño, que como dijimos, el niño tiene derecho a ser cuidado por ambos padres. Artículo 14. Perdón que aquí entró un correo. Artículo 17, inciso 4. Equivalencia de responsabilidades entre los progenitores. Artículo 16. Responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación. Entonces, yo por un lado tengo todo el sistema constitucional convencional, además de todos los artículos que les dije, el 652, 653 y demás, 652 puntualmente, que me establece principio de coparentalidad, los niños tienen que estar y ser criados por ambos progenitores. Perfecto. Por otro lado, tengo el artículo 3.1 del mismo instrumento internacional de la Convención que me dice el Estado debe brindar protección al niño que asegure su bienestar. Entonces, aquí el Estado pone por encima de los otros derechos el derecho al cuidado del niño. Pero digamos, esto tiene que ver con una ponderación de derechos. No es un accionar limitativo de
que limite garantías de las personas, como mucho se ha llevado a discutir. No, aquí hay una cuestión excepcional, temporaria, como lo es la pandemia, y en la ponderación de derechos, el Estado argentino decide ponderar a favor de la protección de los niños, en este caso determinando el cuidado unilateral. Bien, y esto va a ser evaluado por la jurisprudencia en cada caso. Vamos a la jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué nos dice la jurisprudencia acá en Argentina vamos ya un poquito más de un mes de aislamiento social preventivo y obligatorio, y se han presentado a lo largo y a lo ancho del país algunos precedentes. Yo he separado algunos de acuerdo a los temas, los que me han parecido más trascendentales. Tenemos el primero de ellos de un juzgado de San Isidro, dictado muy cercano a la fecha del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Los hechos consisten en lo siguiente: el actor solicita que se le habilite asueto judicial, que se le habilite la feria, porque recuerden que le dije que el Poder Judicial entre en una feria extraordinaria, dispuesto en el marco de las medidas previstas para evitar la propagación del coronavirus, a efecto de tratar el cumplimiento de la demandada en el régimen de comunicación de los hijos menores. Bien, tenemos pandemia, este hombre habilita feria e igual dice, quiero tratar qué va a pasar con mi contacto con mis hijos. Bien, ¿qué le dice la sentencia? ¿Qué le dice la jueza? Fundado en la situación actual, derivada de la pandemia mencionada, desestima el planteo formulado por el actor mientras duren las medidas de aislamiento dictadas, tendientes a la permanencia de los niños en los hogares, evitando todo tipo de traslado de los niños. Fundamentos, es decir, ¿en qué fundamenta el juez o la jueza? No recuerdo en este caso. En la Convención de los Derechos del Niño, en la obligación del que nombramos recién, que tiene el Estado de ponderar los derechos del niño frente a al deseo del padre de este régimen de comunicación, que además puede habilitarse por otras vías, porque dijimos que podría haber un contacto fluido y demás. ¿De qué modo? A través de las formas tecnológicas, con lo cual esta persona habilita solo feria a los fines de que se cumpla un régimen comunicacional como si la pandemia no existiese. Entonces, ¿qué le dice la justicia? No, no estamos en la misma situación que antes del 20 de marzo. Dice, en el caso que nos ocupa, entiendo que cabe recordar que es de público y notorio conocimiento que la rápida propagación a nivel mundial del COVID-19 ha motivado la declaración de la Organización Mundial de la Salud de una emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, que corresponde en la emergencia evitar condiciones de contagio del virus, debiendo contribuirse a la prevención como herramienta útil en beneficio de la sociedad. Estas medidas de prevención deben tener por objeto reducir la circulación del virus a fin de resguardar la salud de la población. Y en tal sentido se han encaminado distintas decisiones que tanto a nivel nacional como provincial se han ido adoptando, afectando incluso el normal funcionamiento de la justicia y la asistencia de los niños a clase, porque aquí tampoco los chicos van al colegio. En tal sentido, el Ministerio de la Salud de la provincia de Buenos Aires ha dispuesto, mediante resolución tal, la recomendación de permanecer en el domicilio y de no concurrir a lugares públicos por 14 días. Estos 14 días luego fueron prorrogados por distintos decretos presidenciales. El país se encuentra en estado de alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada. La situación actual de fase de contención tiende a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población. Medida esta que frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la enfermedad resulta adecuada para redireccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad. Ello así, entiendo que con la finalidad de fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, corresponde desestimar el planteo formulado por el actor mientras dure la vigencia de las medidas de aislamiento,
tendientes a la permanencia de los niños en hogares, evitando todo tipo de traslado con los mismos. Entonces le dice, señor, la resolución, la regla de la resolución es el cuidado unilateral. Usted no puede tener régimen de comunicación como tenía previamente. No se le habilita la feria y le quedará recurrir, como el resto de las personas, a los contactos por los medios adecuados, como lo son los tecnológicos. Bien, después tenemos otro fallo que también ha sido interesante, también en esta línea denegatoria. Vamos a ver que vamos a empezar por los fallos que deniegan. De Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, ya este es del 8/4, y los hechos comienzan siendo los siguientes. La madre interpone una medida cautelar solicitando, pero les voy a leer los hechos y después voy a hacer un comentario, solicitando que el régimen de comunicación acordado entre los progenitores continúe durante el periodo del aislamiento. ¿Bien? Pudiendo la peticionante llevar el niño a la casa de su padre los días sábados a las 15 hasta el domingo a las 19 o en su caso hasta el lunes al mediodía. Atento que debe trabajar, ya que se encuentra prestando servicios en una empresa comprendida en las actividades exceptuadas en el DNU. ¿Qué pasaba acá? Acá la madre se ve obligada a interponer una cautelar y pedir que se habilite el contacto con el progenitor porque ella es una de las personas exceptuadas y que puede circular, que yo les mencioné, que en el decreto presidencial estaba en el artículo 6, dado a que trabajaba en una empresa que debía funcionar. No sabemos cuál es. Supongamos que fuese una empresa de abastecimiento de alimentos. Entonces necesitaba el contacto con el otro progenitor. Bien, por supuesto la magistrada hace lugar a la acción. ¿Y por qué hace lugar a la acción? Porque en este caso la cuestión no tiene que ver con el contacto que todos deseamos tener con nuestros hijos en caso de estar separados, sino tiene que ver con una necesidad laboral y entra dentro de las excepciones que menciona el decreto. ¿Bien? ¿Qué proponía el padre en este caso? Él decía que él no iba a poder circular, como todos los habitantes teníamos prohibición de circular, y pretendía ir a dormir al domicilio donde estaba su hijo, es decir, a la casa de su expareja, y quedarse ahí para el cuidado. Lógicamente la mujer dijo esto de ninguna manera e interpone, habilita feria e interpone la acción. Yo les dejo los hechos para que ustedes los lean con tranquilidad. ¿Qué dice la justicia? Se hace lugar a la cautelar solicitada, estableciendo el derecho de comunicación entre el señor y su hijo, y dice, se va a encontrar vigente en forma excepcional mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, y establece cuándo, en el horario en el que esta mujer trabajaba y necesitaba que el chico esté con el padre. Siempre y cuando la señora fulana de tal tenga que concurrir a su trabajo acreditando que él mismo se encuentra dentro de los exceptuados. El traslado del menor al domicilio del progenitor será efectuado por la madre, sirviendo la presente sentencia de suficiente autorización para movilizarse a dichos fines, no requiriendo ningún otro trámite. Bien, vean cómo acá la situación es distinta. Acá se habilita la feria, pero ¿por qué? Porque entro en una de las excepciones, no como en el caso anterior. Bien, voy con un fallo, ya en este caso no de primera instancia, sino de sala. De Cámara, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C de la Capital Federal. Acá tengamos la particularidad de que este resolutorio se dicta en el marco de un expediente de violencia familiar. ¿Bien? ¿Cómo son los hechos? Bueno, hay un pronunciamiento de grado que niega, de primera instancia, que niega la petición de habilitación de feria efectuada por el progenitor, interpone revocatoria con apelación en subsidio, la apelación le es concedida. ¿De qué se agrava este progenitor y el recurrente? Dice que la causa para la habilitación de feria pretendida importa no solo al interés suyo, sino de su hija menor de edad,
ya que la interrupción de la actividad jurisdiccional representa la privación del proceso de revinculación que tenía con su hija frente a la negativa de la madre de la niña de llevarla a los lugares donde se celebran los encuentros. ¿Y qué es lo que ocurrió en este precedente? Aquí había existido una denuncia por violencia familiar, claramente había existido una medida cautelar de prohibición de acercamiento respecto de este progenitor. Evidentemente, esta medida de acercamiento cesó, se terminó, no se renovó, y se estaba en un proceso de revinculación entre el progenitor y la niña. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a los profesionales intervinientes y trabajadores sociales, al equipo técnico del juzgado, esta medida de cumplimiento, de acercamiento, debía llevarse a cabo en lugares públicos como lo era una plaza y demás, mientras se establecía esta revinculación. Obviamente la madre, frente al aislamiento social preventivo y obligatorio, se niega a cumplir esto y el padre abre la vía judicial. ¿Qué le dice la sentencia? Dice, de la lectura de los fundamentos en auto surge, según lo sostiene el recurrente, que la profesional actuante o el equipo actuante habría suspendido continuar con el proceso de revinculación invocando la salud pública. No es solo la madre, el equipo tratante también dice, bueno, este proceso de revinculación no se va a poder llevar a cabo bajo la modalidad que se resolvió previamente, dada la situación de emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué le dice la sala? ¿Qué dice el tribunal? Que si se va a ponderar las acordadas del Poder Judicial, que además se encuentra en feria, sumado a los decretos del Poder Ejecutivo dictados en el marco de la pandemia, cabe poner de resalto que el recurrente no ha logrado demostrar de qué manera una decisión favorable a la habilitación de la feria perseguida podría subsanar la eventual pérdida o frustración del ejercicio del derecho, cuando lo pretendido podría implicar poner en riesgo la salud de su hija. ¿Bien? En efecto, no basta limitarse a mencionar que la continuación del proceso de revinculación en el modo que ha sido dispuesto en los obrados y durante el pedido de aislamiento social preventivo y obligatorio evitaría la concreción del perjuicio mencionado, desde que no resulta suficiente la invocación genérica e imprecisa respecto de los eventuales beneficios, que por otro lado podrían poner en riesgo no solo la salud pública de la niña, sino también de la población en general. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Confirma el pronunciamiento de grado y no habilita la feria y le dice, usted no ha logrado demostrar de qué forma esto agrava el vínculo con su hija o da motivo para la habilitación de feria, porque hay una directiva mayor, que es el decreto presidencial, que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio, además que de continuar con ese régimen, podría afectarse no solo la salud de su hija, sino de la población en general. Por tanto, la Cámara no habilita la feria y confirma el resolutorio de grado. ¿Bien? Bueno, hasta acá los primeros 3 pronunciamientos tenían que ver con parejas separadas, divorciadas. Ahora yo separé 2 fallos que, si bien tienen que ver con lo que nosotros aquí llamamos control de legalidad, que ahora les voy a explicar, los elegí porque son trascendentes para demostrar qué quiero demostrar con estos fallos. Quiero demostrar que no es lo mismo pensar las cuestiones de infancia o pensar las decisiones judiciales, las resoluciones del Poder Ejecutivo, cuando uno piensa en el caso de los chicos que están frente, como todos los casos que nombré en la primera situación, frente a 2 padres, a 2 progenitores separados, pero que cuentan con un núcleo familiar. En este caso vamos a hablar de chicos que tienen un control de legalidad. ¿Y por qué tienen un control de legalidad? Porque son chicos que están institucionalizados. ¿Cómo se llega en Argentina al control de legalidad? Cuando el órgano administrativo de promoción y protección de derechos, sea en la ciudad autónoma, sea en las provincias, decreta una medida de separación, medida de carácter excepcional, como la establece la convención, de separación del chico de sus
núcleo de familia de origen. ¿Por qué? Por situaciones de extrema gravedad, lógicamente, porque hay abandono, porque hay situaciones de abuso, por maltrato. Recordemos que el principio de separación de los hijos de sus progenitores tiene que ser una medida de última ratio, de carácter excepcional, debidamente fundada por el menor tiempo posible. Pero más allá de eso, acá llegamos a la situación de chicos que están institucionalizados y que hay un control de legalidad ejercido por el Poder Judicial por una medida que tomó la administración. ¿Bien? Bueno, el primer fallo de ellos, que es separado, también de ahora, de principios de mes, es de un juzgado de la provincia de Córdoba, para que fueran viendo tanto del ámbito de la ciudad autónoma como de distintas provincias de todo el país, para hacer la temática un poco más federal y que no todo sea Buenos Aires o la ciudad autónoma. ¿Qué ocurre en este fallo? Bien, vamos por hechos y fundamentos. Dice, atento a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, y dado que los niños de autos, aquí está hablando la jueza, se encuentran institucionalizados, es decir, residen en un hogar, los nenes estaban en un hogar por una medida excepcional. Se autoriza su egreso provisorio y se otorga una guarda judicial provisoria de estos hasta tanto perdure la emergencia sanitaria a un matrimonio con quien los niños habían tenido una relación afectiva previa. Es decir, permite la desinstitucionalización de los chicos mientras dure la cuarentena, con cualquiera, no, con alguna familia con la que ellos tenían vínculo. Muchas veces aquí son llamadas familias de acogimiento, familias del corazón. Sigamos. En efecto, los niños desde hace un tiempo y hasta el aislamiento han mantenido encuentros, incluso compartido fiestas de fin de año con el matrimonio voluntario de la fundación, de la cual dependen en el hogar en el que residen, entrelazando un vínculo afectivo sostenido y estable. Entonces, ya se conocían, ya había un vínculo, pasaban hasta fiestas de fin de año, y este matrimonio dice, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de que estén en casa en vez de estar institucionalizados, con todo lo que eso implica. ¿Y qué hace la pareja? Manifiesta a la jueza en forma telefónica su voluntad de recibirlos por la duración de la cuarentena. Los niños manifiestan su deseo a la magistrada de trasladarse con este matrimonio mediante una videollamada de WhatsApp. Fíjense cómo la jueza garantiza un acceso a la justicia bárbaro, digamos, recurre a la tecnología para garantizar derechos, una jueza, principio de oficiosidad de nuestro código, excelente, acceso a la justicia de las reglas de Brasilia, excelente, se comunica telefónicamente con el matrimonio, hace una videollamada con los chicos, todos de acuerdo. A ello se suma que el hogar donde residen los niños hay alrededor de 32 menores, y que dado el aislamiento decretado, solo 8 de los docentes responsables han quedado en sus cargos, distribuidos en 4 turnos, viéndose con ello menguado el recurso y la capacidad humana para atender todas las necesidades que en estos tiempos conlleva velar por la satisfacción de los chicos. Es decir, en el hogar había 32 chicos, y como muchas de las personas que trabajan en el hogar a través o por este aislamiento han tenido que quedarse en sus domicilios, porque también son padres, porque tienen personas con discapacidad a su cargo, había muchas menos personas para cuidar a los chicos. Entonces, digamos, era claramente que los chicos iban a tener menos atención, quien los ayudase, quien los contuviera, los ayudase a hacer las tareas, se ocupase de estar a diario con ellos, ya que no pueden salir y demás. Entonces, se tiene presente, que lo dice la jueza, de esta forma que lo que aquí se tiene que proteger es el interés superior de los niños en cuestión. Entonces, si estos chicos dentro del hogar se van a encontrar en una situación claramente desventajosa y está esta propuesta, ¿por qué no tomarla en cuenta si esto hace a la garantía de su interés superior en el caso concreto? Entonces resuelve autorizar el egreso provisorio del adolescente tal y de los niños tal,
otorgar la guarda provisoria de ellos en el marco de la Ley de Protección Integral de la provincia a favor de estos progenitores. Creo que es un fallo interesantísimo porque estos chicos no tienen los mismos recursos o las mismas formas de pasar la cuarentena que tienen los chicos, donde por ahí la discusión es si con la mamá o con el papá o con algún otro familiar afín. Aquí directamente es la institucionalización, que de por sí es cruel, todavía agravada por el aislamiento. Así que creo que es una decisión muy, muy acertada de la justicia de Córdoba. El otro fallo que les comenté, sí, es de la capital federal, de un juzgado de primera instancia, también en el marco de un control de legalidad sobre un proceso adoptivo de una beba de 5 meses. Acá la situación es distinta. Y dice la jueza, mediante la presentación a despacho, ¿qué le solicitan los guardadores de esta niña? Autorización a fin de obtener un permiso para circular con miras a activar la vinculación de la niña D y el matrimonio de la señora NI y el señor MM, a quien la jueza ya les había otorgado la guarda de la niña en el marco de este proceso adoptivo el 13 de marzo. Bien, fíjense que el fallo es del 20 de abril. Previo proceso de revinculación, que por la corta de la edad de la niña se presumió que iba a ser breve. ¿Qué hace la jueza? El 13 de marzo, donde todavía no teníamos la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, les otorga la guarda. Y el proceso de vinculación había sido corto, atento a la edad de la beba, 5 meses. Dice la jueza, si bien lo usual es autorizar primero la vinculación y luego la guarda, depende al resultado de esta vinculación, si funciona o no, y si funciona, otorgó la guarda, procede al otorgamiento de la guarda. Lo cierto es que para la fecha indicada ya se avisoraba que la situación sanitaria iba a ser complejo y su intención era evitar que los postulantes, no guardadores, perdón, los postulantes, porque en ese momento eran postulantes, deambularan por la niña con tribunales, con la niña por tribunales. Es decir, de un modo u otro, se iba a cortar este proceso de vinculación que de a poquito iban teniendo con la nena que estaba institucionalizada, que era con fines a que ellos lograran la adopción. ¿Por qué? Porque por la medida de aislamiento. Por otro lado, en este caso, no le podíamos garantizar con una beba de 5 meses que el contacto fluido del 652 fuese a través de los medios tecnológicos, porque no puedo ni hablar por WhatsApp ni hacer una videollamada. Entonces, ¿qué dice la jueza? Dado que inminentemente después de la resolución que se menciona, la del 13 de marzo, comenzaron las restricciones para circular, la vinculación entre los postulantes y las niñas solo pudo efectivizarse a través de medios tecnológicos, alternativa muy limitada para una beba de 5 meses, claramente. Entonces, ¿qué dice? La niña tiene 5 meses y la declaración de su situación de adoptabilidad fue en el mes de febrero y por tanto se encuentra firme, es decir, nadie la ha cuestionado. En este contexto, ante la incertidumbre acerca de la extensión del aislamiento propuesto por el Ejecutivo, el comienzo del proceso de vinculación, que reitero, seguidamente no será sencillo en función de la edad de la niña, se muestra como una medida necesaria para garantizar el interés superior de esta niña en el caso concreto, y el derecho que ella tiene a crecer y a desarrollarse en una familia. Entonces, ¿qué estaba pidiendo este grupo familiar, esta pareja? Que la autoricen a circular para poder ir a ver a la niña a donde estaba alojada y que no se corte este proceso de vinculación tan importante que se estaba generando entre ellos previo a la adopción. ¿Qué hace la feria? ¿Qué hace la jueza con mucha claridad y con mucha certeza? Habilita la feria, otorga el permiso de circulación excepcional y con el único fin a este matrimonio de generar la vinculación de los pretensos guardadores con la niña para que ellos puedan acercarse al hogar
en este caso la niña estaba con una familia del corazón, con una familia de contención de estas que yo les menciono que tienen a los chicos, para que ellos pudieran trasladarse solo a esos fines con copia de la sentencia. Y de este modo, seguir fomentando este vínculo, en tanto no se sabe cuánto va a durar el aislamiento, y que no se vea frustrada luego la adopción, que es la causa fin que se está buscando en el expediente. Por eso tomé estos dos fallos que corresponden no a lo que les decía, no a niños que están dentro del vínculo familiar, sino a niños que por distintas situaciones de la vida les ha tocado como destino la institucionalización. Y para demostrar cómo la justicia puede encontrar vías alternativas y fallos creativos, innovadores, fundados en el interés superior en el caso concreto, aún en una situación de pandemia, y garantizar derechos. Porque si los jueces y las juezas no están para hacerle las cosas más fáciles a los justiciables, para garantizar los derechos de los más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, y más los niños, niñas y adolescentes pobres e institucionalizados, ¿cuál sería el fin de la justicia? Bien, por último, voy a traer como frutilla del postre un fallo de ahora, de hace unos días, de la semana esta que ha transcurrido, que viene a contradecir todo lo que dijimos. Es también de aquí de la capital federal. Porque ¿qué va a autorizar? El cuidado compartido alternado. Cuando la resolución me dijo que la regla era el unilateral. Hubo algunas excepciones judiciales como las que vimos, pero bajo determinadas circunstancias, por entrar en las excepciones, por garantizar el interés superior en el caso concreto. De lo contrario, la justicia denegó. Bueno, en este caso la justicia autorizó el cuidado alternado, y mi pregunta, y se las voy a dejar librada a ustedes también, es: ¿y la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, la resolución 132-20, el espíritu de esa resolución, qué pasó? Bien, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 102, fallo del día 23 del 2020, 23 del mes corriente. Dice: las presentes actuaciones tramitaron a fin de resolver el pedido materno tendiente a que N permanezca desde el 25 de abril del corriente, y mientras no tenga que asistir al colegio, de manera alternada una semana en el domicilio de cada progenitor. Esto ya, primer párrafo, está prohibido. Sin embargo, la mujer habilita feria, se la conceden, y pide la excepción a la regla en la pandemia, que es el alternado. El punto es cómo lo justifican, y cómo lo justifica o lo funda el juez, porque este planteo podría ser hecho por todos los grupos familiares de la Argentina que quieren contactarse con sus hijos. El padre, quien sostiene, entre otras cuestiones, la petición que el menor permanezca una semana con cada uno, está de acuerdo y dice que esa fue su propuesta desde siempre. Bien. No obstante, pretende que sea la madre la que se encargue de llevar al chico desde su domicilio en la capital federal a San Isidro, provincia de Buenos Aires, que es una distancia bastante grande, donde él vive, porque dice que en caso de que la justicia autorice el alternado, como hay situaciones de desencuentro entre los progenitores, cuando él vaya a buscar al chico no se lo va a dar y él va a quedar en incumplimiento. Fíjense los planteos entre un progenitor y otro: estamos frente a un expediente de denuncia por violencia. Aquí siempre hay una conflictiva mayor. ¿Qué dice la justicia? Bueno, la jueza hace un reconto, dice esta judicatura, mal puede desconocer los alcances del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, mal puede desconocerlos, pero, sin embargo, no es menos cierto que el interés superior del niño, en este caso concreto, el niño N, amerita interpretar
tales normas en forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos y los principios y valores jurídicos del artículo 2 del Código. En concreto, se trata de interpretar los alcances del aislamiento social en su posible colisión con las directivas del artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño y 652 del Código Civil y Comercial, el de contacto fluido que tanto les hablé, normas que reconocen el derecho y el deber a una fluida comunicación entre el padre no conviviente y su hijo menor de edad. Entonces, ¿qué me dice la justicia? Yo no desconozco la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo, pero sin embargo, tengo que ponderar tanto las normas convencionales como locales que me establecen el deber de contacto de los chicos con el progenitor no conviviente. Ante ello, atañe al tribunal buscar soluciones que avengan con la urgencia y naturaleza de las pretensiones, encauzando los trámites por las vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de los derechos que cuentan con particular tutela jurisdiccional. Lo que me lleva a la convicción de que esta problemática exige acciones firmes a efectos de proveer a N una pronta restitución de sus derechos vulnerados. N es el niño. En esta misma línea de pensamiento, estimo, se condujo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que mediante la resolución que tanto hemos mencionado, reglamentó una serie de excepciones. Bien, y ahí hace un desarrollo de las 3 excepciones que yo les mencioné. Yo no encuentro que este grupo familiar se encuentre en ninguna de las 3 excepciones. ¿Bien? Entonces dice, en consecuencia considero que el principio de protección del interés superior del niño permite interpretar, en este caso concreto y específico, que resulta aplicable la excepción del artículo 6, inciso quinto del decreto presidencial, reglamentada por el artículo 2 de la resolución 132, que tanto hemos hablado, en cuanto el lugar más adecuado para que N cumple el aislamiento obligatorio es alternadamente en el domicilio de ambos progenitores, en la forma que en la parte resolutiva de la sentencia se determinará, ponderando para ello muy especialmente que ambos padres son contestes en lo mejor para N, en que lo mejor para N es la alternancia entre ambos domicilios, derecho que reconoce la Convención de los Derechos del Niño y que autoriza. Bien, entonces dice que va a ser lugar a la acción y que va a autorizar que N pase y establece las formas, los días y las horas y cómo van a efectuarse los traslados, no del modo que pretendía el progenitor, que era que siempre lo lleve la madre, sino que se establece que irá una vez cada progenitor, pero más allá de eso, hace lugar a la acción y si bien evalúa la pandemia, las excepciones, entiende que en el caso concreto el interés superior de este niño se estaría vulnerando de no cumplirse o de no llevarse a cabo el contacto con el progenitor no conviviente, porque ello vulnera normas convencionales, constitucionales, afecta el interés superior y entiende que en el caso concreto debe aplicarse, por encima del decreto y de la resolución que hemos mencionado. Yo de todos modos lo he traído porque es el primer fallo que encontré durante este transcurso de tiempo que estableció un alternado oponiéndose a la regla de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces llama la atención porque yo no puedo encontrar de qué modo el fundamento judicial, cuál es la excepción que aplica. Bien, pero bueno, para problematizar lo he traído a través de este seminario, no tenemos la posibilidad de debate, pero bueno, sí está bueno para dejar un poco pensando en un fallo que ha venido en el opuesto, en la línea opuesta de todos los demás. ¿Bien?
Bueno, terminando con el marco normativo, con el marco jurisprudencial de este periodo de emergencia sanitaria y de pandemia, de aislamiento social preventivo y obligatorio que hemos transitado los argentinos y que está transitando el mundo, quiero hacer algunas observaciones y hacer observaciones en una temática de cuidado personal, de régimen comunicacional de progenitores con niños, niñas y adolescentes, me obliga claramente a ponerme los anteojos y aplicar una clara mirada y visión de género. Y en esto, ¿qué quiero decir? No podemos desconocer que en la mayoría de los casos, este hogar que se transforma en el hogar centro de vida, en el hogar donde se va a desarrollar el cuidado unilateral, está a cargo de mujeres. Por eso los anteojos de género. Y entonces, algunas reflexiones son que este aislamiento no implica deslindarse de las obligaciones inherentes a la responsabilidad parental. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que los progenitores no depositan la cuota alimentaria. Que usted en este momento no pueda, como progenitor no conviviente, tener contacto con su hijo, no indica que no tenga, primero que no tiene contacto físico, pero sí puede tener otro tipo de contacto. Y después esto no lo evade de las obligaciones alimentarias, porque el chico sigue viviendo, comiendo y demás. El 16 de abril del corriente mes, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha presentado un informe estableciendo que desde el inicio de la pandemia cada vez eran más las mujeres con las problemáticas del cobro de cuotas alimentarias. Algunas de las excusas de los progenitores son la falta de trabajo, cuando ya venían incumpliendo la cuota desde antes, el no poder acercar el dinero por riesgo a circular, cuando uno puede bancarizar. Bueno, distintas situaciones en que se traducen en una clara situación de violencia económica, porque es la mujer quien está al cuidado de los chicos por lo general, y quien tiene que recibir esa cuota y no solo se encuentra con el cuidado unilateral de los chicos, sino que además no recibe esa cuota. Por otros lados, se encuentran dificultades para maternar y trabajar, porque ¿qué nos encontramos? Todos encerrados, las mujeres nos vemos obligadas a un dobles o triples jornadas de trabajo, porque tenemos que cumplir con nuestro trabajo de home office como el resto de la gente y además tenemos que maternar. ¿Qué implica? Contener a los chicos, hacer las tareas, jugar con ellos, o sea que la jornada de trabajo de las mujeres se duplica y hasta triplica. Y por otro lado encontramos que la mayoría de los hogares, como les decía antes, monoparentales, están a cargo de mujeres. Y eso indica muchas dificultades que siempre recaen sobre una de las dos personas en la pareja en respecto a los hijos, y es la mujer. Y si bien hablamos de este principio de coparentalidad, que es un derecho que tienen tanto los varones como las mujeres, como los progenitores, para no hablar solo de varones y mujeres, es claro que, que si analizamos la cuestión desde una perspectiva de género, las tareas de cuidado recaen prioritariamente de los hijos, recaen prioritariamente sobre las mujeres. Y esto, con los anteojos de género, tenemos que señalar que durante la pandemia se agravó y que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires está armando estadísticamente esta cuestión y demostrando las dificultades que hay para las mujeres para maternar y trabajar, para el cobro de las cuotas e incluso para salir con los chicos a la calle, porque les cuento que acá en Argentina se generó una situación de, como se informa que los chicos son grandes transmisores del virus, todo el mundo veía un chico y salía corriendo y se oponen a que los chicos circulen. Entonces el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo que sacar una excepción que permite circular con los chicos por la calle. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces la mujer en los hogares
monoparentales, está sola, o aunque no fuere monoparental, y en este caso estuviera separada y tuviese una pareja, en ese momento tampoco esa pareja por el aislamiento pudiera estar ahí y no tuviera otro familiar cerca, para salir a hacer las compras y demás, necesitaba ir con los chicos, y esto era repudiado. Entonces se tuvo que sacar una excepción que permitiese a las mujeres circular con los chicos por la calle. Fíjense cómo el género es transversal y la problemática de género en todos los aspectos, pero en el derecho de familia claramente es muy importante y cómo afecta en muchas cuestiones a las mujeres. Por eso nuestro Código Civil y Comercial de la Nación ha tenido perspectiva de género y ha establecido varias cuestiones, reforzando la coparentalidad, estableciendo valor económico al momento de fijar la cuota alimentaria a las tareas de cuidado, ha establecido figuras como la compensación económica, como efectos posteriores al divorcio, y podría enumerar un montón más, pero aún sigue siendo poco. Fíjense cómo, cuando nos ponemos los anteojos, encontramos cuestiones como esta, y agravadas frente a la situación de pandemia. Bien, bueno, para ir finalizando, creo que a partir del COVID-19, de esta pandemia, nace un nuevo mundo aún más complejo que el que ya teníamos, que lleva a repensarnos, y que el derecho no puede quedar ajeno a ello y debe acompañar y adaptarse. Entonces, los invito a reflexionar, y quería compartir con ustedes una frase de Bertolt Brecht que me parece absolutamente indicada para estos tiempos que estamos viviendo, y él dice: ¿qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio? Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido, que podamos encontrarnos en el Congreso físicamente, porque ello va a significar que todo esto ha calmado, y si no lo es físicamente, lo será a través de estos medios, pero de todos modos lo será con mucho gusto y con mucho placer. Así que muchas gracias a todos, todas y todes.